Luis Pineda es el editor de Mercado de Dinero, una publicación no solamente en España, sino en Venezuela y en varios países de América Latina, incluyendo Estados Unidos, sobre la información adecuada, veraz, oportuna en materia económica y financiera. Mañana tiene un evento muy importante sobre el petróleo como elemento fundamental en el desarrollo económico y social, con todas las variables que tiene el petróleo, hasta la parte ambiental y energética, pero también los nuevos descubrimientos, las nuevas tecnologías y las energías alternas. Con él vamos a hablar sobre estos temas, viene de España directamente. Luis Pineda es español, tiene una revista, editor de Mercado de Dinero, está no solamente en Venezuela, sino en varios países. Para España es muy importante esa referencia comercial y económica, financiera. Y además acá no solamente la visita es para seguir de cerca lo del periódico, sino también un congreso particular, un evento. ¿Cuál es? Bueno, Mercado de Dinero está comprometido con Venezuela, con los venezolanos desde hace 10 años. Y la verdad es que hemos tratado todas las realidades, ¿no? Incluso en momentos delicados, conflictivos, con otros países, hemos realizado eventos para aglutinar, ver en qué se podía resolver entre ellos y sacar adelante. La decisión es obvia, Venezuela es un país petrolero. Y este periódico no puede permanecer ajeno a esta realidad. Entre otras cosas porque hay gente que dirá, bueno, yo no soy especialista en petróleo, no me relaciono con PDVSA, ¿qué hago yo en un evento organizado por un periódico? Bueno, pues cómo le vaya al petróleo, cómo le vaya a PDVSA, es cómo le va a ir a Venezuela, porque es una de las columnas vertebrales de este país. Claro. Y por eso, en Mercado de Dinero Venezuela, ocupados y preocupados del futuro, del presente, de los emprendedores, de los empresarios venezolanos, de todos, tenemos que conocer más la realidad del petróleo, sus precios actuales, cómo serán mañana, y luego las variables como los hidrocarburos, el gas, también el derecho medioambiental, porque no podemos tener petróleo, y provocar unos daños que, en definitiva, hagan que ese bien, que es un bienestar a través del precio del petróleo, nos perjudique para nosotros y todas las generaciones venideras. Por eso, Mercado de Dinero, mañana a las 9:30, yo invito a todo el mundo a que asista. ¿A dónde va a ser? En el Hotel Meliá Caracas, en la ciudad de Caracas, y además va a ser de entrada gratuita para los suscriptores del periódico Mercado de Dinero. Que hay muchos en Venezuela ya, podrían llamar al mismo periódico, ¿no? Exactamente, llaman al periódico o mañana se presentan a las 9:30, se suscriben, es una suscripción perfectamente accesible. Yo invito a todos los emprendedores, a los empresarios, a la gente de bien de Venezuela, que sepa el marco donde se desenvuelve su trabajo, porque aunque uno tenga un pequeño negocio ajeno y lejano, aparentemente, lo que le pase al petróleo le va a afectar en su negocio diario, en sus cuentas, en su realidad. Si algunos dicen que el petróleo pasó de lo nacional a lo internacional y de lo privado a lo público, o sea que en todos los países tienen importancia, ya sea productor o consumidor, y como usted señala, somos grandes productores. Venezuela tiene una historia de producción del petróleo y ahora con una geopolítica mundial muy complicada, que hemos visto con la guerra, conflictos y la propia economía, la crisis económica. Pero sin duda también hay elementos para la esperanza. Tenemos un Papa extraordinario. Claro, ¿no? Lo vimos en Nueva York. Es espectacular. Además, y en Cuba, sobre todo. Es el mejor espectáculo posible, sí, con contenido, con humanidad, con volver al origen. Sencillez, ¿no? Es tremendo, ¿no? Estamos todos enamorados de este Papa. Y el Papa tiene que ver con la economía mundial, porque cuando llama a eliminar la guerra, los conflictos. Y con la paz, porque también ha participado también en el mayor acuerdo que conocemos en los últimos años, como es el tema de Colombia, ¿no? Pero llama mucho a la economía humana el Papa, precisamente a esa economía que ustedes tienen de responsabilidad social de la empresa, ¿no? Bueno, este es el ADN, esta es la esencia del periódico Mercado de Dinero, porque aunque parece que Mercado de Dinero tiene que ser el de los lobos de Wall Street, el mundo bursátil, financiero, no es verdad. Nosotros reivindicamos una economía que haga feliz a la gente. Cuando alguien abre un negocio, sirve bien al público, está dando lo mejor de sí mismo y la gente lo recibe, y por supuesto tiene que recibir un precio y ¿por qué no?, también enriquecerse con su esfuerzo, su tesón y su trabajo. Dice, pero nosotros entendemos que la economía o vuelve al origen, que es servir a las personas, y esa es la economía que tiene que triunfar, o la artificial, la artificiosa, la que nos ha puesto a los pies de los caballos, la que nos ha puesto a punto de caer en el abismo, que ha sido la gran crisis financiera que hemos vivido, claro, en todos los países de una forma u otra, ¿no? Pues Mercado de Dinero tiene ese compromiso, que es decirle a la gente, tenéis derecho a ser felices, y para ser feliz es imposible no estar rodeado de gente feliz. O sea, no es posible la figura de ese multimillonario rico, abstracto, alejado, ajeno, encerrado en una casa y con pobreza y miseria a su alrededor. Luego, lo bonito, lo real, la economía sustentable y sostenible de la que hablabas hace un momento, sí, claro, es con ese tipo de empresariado. Un empresariado que gane, que disfrute
y que dé lo mejor de sí mismo. La vida es servicio y vale quien sirve. Ustedes estarán siguiendo entonces todo lo que va a hacer en París, la próxima conferencia mundial del medio ambiente y del clima, porque precisamente se señala mucho al petróleo y a los hidrocarburos de la contaminación y de la responsabilidad que hay para con la naturaleza. Bueno, este es un compromiso de las petroleras. Claro. Las petroleras nos dan un bien preciadísimo, el planeta Tierra es adicto al petróleo. Sí. Dice, pero esa adicción produce también daños, como claro. toda adicción. Claro. Evidentemente, quienes provocan esa adicción y quienes la producen tienen la necesidad y como mínimo la exigencia, y nosotros no olvidaremos exigírselo, bajo ningún concepto, de que la responsabilidad social corporativa forme parte de su estructura ordinaria de costes y gastos. O sea, no es posible que exista una compañía petrolera que no cuide con realidades, no solamente sí. con bonitos folletos, el entorno donde desarrolla su actividad. Por cierto, España no es un país petrolero. Somos unos grandes consumidores. Dios repartió el petróleo, sobre todo en el Golfo Arábico Persio, en el Cáucaso, en el Guinea, y en el Orinoco. Y en América Latina, en el Orinoco. Pero es un país, forma parte de los consumidores y hay una alianza, una fórmula de convivir, el que compra y el que vende con reglas claras, ¿no? Es que ese es el único método, porque cuando hasta que la nacionalización de ese producto absolutamente nacional, en donde las 7 hermanas, las 7 grandes claro, compañías, eran las propietarias de todo y las explotaban en el sentido etimológico del término, claro. explotación, hasta que los países dijeron esto es nuestro futuro, claro. desde Noruega hasta Arabia Saudí y, ¿por qué no?, Venezuela y cualquier otro país productor. Entonces hay una geopolítica del petróleo y una política del petróleo. Una política que luego además trasciende absolutamente y que no es algo lejano y ajeno, porque el precio del coste de transporte trae causa del precio del petróleo. Claro. Luego, también es verdad que a veces se ha abusado por parte de los países con unos precios que paralizaban el desarrollo económico. Claro. Ahora quizá está ocurriendo lo contrario. Los precios del petróleo han caído de una forma radical, incluso brutal, y están deteriorando también las economías de muchos países. Claro. Bueno, pues tenemos que buscar, este es el desafío. Y en este desafío, Mercado Dinero, como periódico de emprendedores y consumidores, va a poner su granito de arena. Primero conozcamos la realidad y luego empecemos a actuar frente a ella de una forma positiva. Venezuela tiene un desafío claro. y nosotros queremos colaborar a que ese desafío lo resuelva en bien, no de algo tan etéreo como es Venezuela, no, en bien de los venezolanos, que son los que habitan este país y tienen derecho, y además, ¿por qué no?, en la exigencia de vivir mejor gracias a ese bien que les otorgó el gran dador, ¿no?, Dios, porque se encontraron con el petróleo y lo que tienen que hacer es manejar bien esa fuente de riqueza. En la segunda parte de la entrevista, más adelante, vamos a tocar el tema del temario de mañana y de las otras actividades de Mercado de Dinero. Uno de los temas muy importantes, precisamente mañana, decíamos, es el tema petrolero. Y por supuesto, en el petróleo hay distintas ópticas, hay gente cercana al gobierno, hay gente de la oposición, hay gente que lo ve desde el punto de vista jurídico, sociológico, económico, financiero y energético. Creo que ustedes van a dar una concepción global, holística del petróleo. Pues yo creo que ese era el objetivo, ¿no? Esto es un diamante, pero un diamante pulido. Y los diamantes pulidos tienen muchas caras. Y todas las caras son verdad. Lo que ocurre es que cada uno que lo ve se cree que su cara es la mejor claro. y la más relevante. No es cierto. El tema medioambiental que has citado es fundamental. Claro. Y no solamente por la legislación nacional, sino por la realidad geopolítica de que ahora el cambio climático trae causa, entre otras muchas cosas, del petróleo y sus derivados, como claro. es la nafta o gasolina. Claro. Estamos viviendo un fraude espectacular del número 1 del mundo. O sea, todo el mundo tiene tentaciones. Lo malo es que los más poderosos también caen. Me refiero a Volkswagen, que ha hecho un sistema de trucaje de sus automóviles para engañar sobre el tema para engañar al supervisor y hacer 40 veces la emisión permitida. Y son 10 millones de autos en el mundo. 11 millones. 11 millones, de los cuales 600.000 en Estados Unidos. Ha creado un problema y de los cuales 500.000 en España, por los que les voy a poner una demanda. Ausbank, Mercado Dinero... Es interesante esa explicación porque ustedes son Mercado Dinero y Ausbank. Pero también Ausbank. ¿Qué es Ausbank? Ausbank es la organización líder en materia de defensa del consumidor, de derechos e intereses del consumidor en todas las áreas, principalmente en el mundo financiero. En todos los países hay una tendencia a proteger al consumidor frente a los gobiernos. La tendencia existe, la necesidad también y la realidad es dispersa. En unos sitios es mejor, en otros es peor. Nosotros como organización civil normalmente no estamos cerca de las organizaciones gubernamentales, porque muchas veces son los gobiernos los que con sus servicios incumplen materia de consumo, dan una baja calidad. Es universal. Entonces necesitamos ser independientes y fuertes y hemos creado un grupo editorial que fomenta no solamente el derecho de consumo, sino también la existencia de emprendedores y empresarios, porque creemos que solo con muchas empresas
con mucha variedad llega la calidad. ¿Y con mucha competencia llegan los buenos precios. ¿Cómo proteger al consumidor frente a todas estas situaciones que Mira, se presentan? Caso Volkswagen. Hay un principio jurídico. El que hace un daño a otro está obligado a repararlo. Claro. Código civil, Justiniano, hablamos de 2000 años de historia. Código que se trasladó a través de España a toda América Latina. Claro. Entonces, Volkswagen, lo primero es que ha mentido en el contrato, porque te ha dado un coche con unas emisiones y tú lo has comprado con esas emisiones porque estabas dispuesto a pagar más. Y de manera para dolosa. Colaborar. No, dolosa no, es criminal. Criminal, sí, claro. Pero con intención. El dolo es civil y aquí es. El tema es, ¿nos merece la pena ir por lo criminal? Pues yo creo que a lo mejor lo criminal nos va a llevar un tiempo, puede que sí, pero eso que lo haga el Estado a través de la Fiscalía. Claro, pero sí también los y daños. Nuestra preocupación es el que ha comprado un auto y le han engañado, con lo cual hay un vicio en el consentimiento. Es decir, cuando dije, sí, quiero comprar este coche, sí lo voy a pagar, resulta que ese coche no es como me dijeron que era. Luego hay un vicio en el consentimiento porque he consentido frente a un engaño. Claro. Entonces, eso ya genera la posibilidad de anular el contrato y, en su defecto, indemnizarme por ello. Porque durante un tiempo he contaminado esto. Bueno, vamos a ver, esto ha pasado hace muy pocos días. Claro, yo ahora mismo tengo un comité de crisis trabajando con abogados, economistas y un par de ingenieros, verificando la situación, y en cuanto vuelva a España, Ausbank va a empezar acciones judiciales en representación de no menos de 100.000 personas. Son famosas las acciones de ustedes en materia de los pisos, de los apartamentos, ¿no? Sí, nosotros hemos ganado una sentencia hace poco, que por esa sentencia 1 millón de familias, 1 millón, pagaban, imagínate, 1.000 euros de cuota mensual de hipoteca, se lo hemos bajado a 700. O sea, una reducción del 30% de la cuota a pagar cada mes en los próximos 10 años. Esto le ha costado al sistema bancario español, que hacía mal las cosas, porque no era todo, 1.000 millones de euros. Es decir, estas familias tenían que haber pagado 10 millones de euros, por decirlo, 10.000 millones. Claro. Bueno, pues van a pagar solo 9.000. Es decir, estas familias se han ahorrado 1.000 millones de euros que les vienen a sus bolsillos y les ayudan a pagar con más holgura, a ahorrar si lo quieren guardar o a consumir, que es también poner en marcha la economía. Pero, señor Pineda, vamos a la parte de mañana, porque bueno, ahora vamos a la otra parte de la economía, que es el petróleo. El petróleo, y que mañana se va a discutir, conversar, dialogar con expertos acá en Caracas. Mira, lo primero que tiene que hacerse es llevar a personas inteligentes que conozcan bien el tema. Claro. Y en esas personas las hemos conseguido que vengan. Una de ellas, un moderador, eres tú. Bueno, ahí estaremos colaborando. Con lo cual, ya el éxito está asegurado. La diplomacia, el petróleo y la geopolítica, que es muy importante. Entonces, vamos a estudiar la producción. Claro. ¿Qué tenemos? Dice, hacia dónde van los precios, perfecto, el tema medioambiental, claro, el tema gasístico, hidrocarburos, claro, variables. El que no esté en este mundo, yo le recomiendo que si trabaja en Venezuela, si tiene aspiraciones empresariales, sepa cómo va a ir el sector fundamental de la economía venezolana. Porque a raíz de por dónde vayan los precios... ¿Y qué interés puede tener España, por ejemplo, en la parte petrolera, siendo un gran consumidor? Bueno, primero porque España y Venezuela, y no, esto no son palabras vacías, tienen una unión histórica, religiosa, étnica, sí, moral, cultural. En fin, nosotros compartimos tanto con Venezuela y viceversa, que lo que pasa en Venezuela, por supuesto, nos afecta. Si el efecto mariposa es que pase algo en Hong Kong y termina afectándonos, imagínate en Venezuela. Repsol estaría presente. Y en segundo lugar, Repsol es una empresa petrolera respetuosa, y si no lo es, peor para ella, porque tiene que serlo, y Repsol va a estar, evidentemente, forma parte también de la conciencia, del trabajo y de la efectividad del sector petrolero venezolano, máxime después del yacimiento de la Perla en el sector gasístico, que además posiblemente tiene más futuro y produce más utilidades, más beneficios, más oportunidades que el petróleo en sí mismo. Bueno, sé que mañana van a estar también en la Embajada de Arabia Saudita, ahí van a estar los estados petroleros, conversaremos al margen de la conferencia. Más adelante tenemos uno de los invitados precisamente a este evento, que es el profesor venezolano Nelson Troconis, sobre el tema ambiental y el petróleo. Bueno, primero que nada, mandar nuestros respetos a Arabia Saudí por los últimos acontecimientos luctuosos, claro, en donde han fallecido, en fin, 700 peregrinos. Sí. Ellos son los guardianes de algo muy importante, que es la tradición de una religión, y la verdad es que nos sentimos muy afectados porque todos somos abrahámicos, claro, judíos, musulmanes y católicos, y cristianos, ¿no? Claro. Con lo cual, primero eso. Y en segundo lugar, cómo no, Arabia Saudí es el epicentro de toda la política petrolera del mundo, ¿no? Incluso sus decisiones han hecho pues, que alternativos como el fracking pues, no salgan adelante. Claro. Pues, su capacidad de producción a unos costes minúsculos hacen posible que compitan y destruyan a esos operadores de fracking que no han sido capaces de ayer mismo, despidiendo a Luis Pineda, estuvimos en un acto de la comunidad judía, Beni Brit,
donde se habló precisamente del Medio Oriente y del petróleo. Y claro, con la variable religiosa, y como tú decías, sin duda, se hablaba de que el Papa se reunió precisamente con judíos, musulmanes y cristianos en esa necesidad de diálogo, no solamente espiritual, sino económico y financiero. Claro, ¿qué duda cabe? Es que también hay que pensar que las religiones tienen un componente económico. Claro. Cuando hace unos siglos en España había musulmanes, bueno, esta era gente que se lavaba, claro, y eso quitaba enfermedades, que no comía cerdo porque tenía triquinosis, que no bebían alcohol porque hace que desvaríes. Entonces decía, bueno, es que los musulmanes eran una élite dentro de la península. Andalucía porque se cuidaban. Andalucía tiene el testimonio de judíos. Pero lamentablemente, Julio César, no todo se sostiene en el tiempo. Claro. Ahora resulta que los musulmanes se han quedado en el siglo XIII y XIV. Algunos, sobre todo los más radicales, porque hay toda una herencia extraordinaria. Claro, alagüitas, en fin, tienes muchas familias y mucho desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Vemos que la cultura no solamente financiera, sino también cultura religiosa, y al fin y al cabo es parte de todo lo que... Bueno, tenemos que ir ganando puntos porque algún día subiremos. Claro. Gracias a Luis Pineda, de Mercado de Dinero.